Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Zona Historia. Hoy vamos a hablar de una gaditana un tanto desconocida, pero muy importante. Vamos a hablar de Antonia Monreal, la primera mujer médico de Andalucía. ¿Quieren saber si trabajó de ello y dónde fue y qué le deparó toda su historia? Pues justo después de la cabecera. Pues como le decíamos, hoy vamos a hablar de una gaditana un tanto desconocida, pero con una historia muy importante, muy valiosa y que está en plena investigación. De hecho, hemos sabido de ella gracias al Archivo Histórico Provincial y nos hemos traído, aparte del Archivo Histórico Provincial, que es José Ramón Barroso. Bienvenido. Hola, buenas. Una partecita eres tú del archivo, ¿no? Una parte. Una parte. Y además, justo ahora sacáis, estos días atrás sacabais el documento destacado, que era más o menos una pequeña, bueno, lo que tenéis allí sobre ella, ¿no? Sí, el expediente académico de bachillerato de segunda enseñanza, porque se da la circunstancia de que esta mujer no solo es una de las primeras alumnas de bachillerato, no solo en el provincial, sino a nivel estatal, sino que además es, parece ser, la primera médica, más que médico, hay que decirlo. Que hay que decirlo, por así es por la RAE de Andalucía. Hay algunas chicas que estudian medicina antes en España, 4 o 5, pero ella es la primera de Andalucía y además, y también muy importante, la primera universitaria. Claro. También de cualquier carrera. O sea que va rompiendo barreras, bachillerato, la universidad, medicina, y ya vemos si ejerció o no, que es muy importante saber. Eso lo iremos viendo a lo largo del programa, porque hemos estado estos días dando pasitos y averiguando muchas cosas de última hora, ¿verdad? Hasta ahora no se sabía si había ejercido, si dónde, cuándo y cómo, y quienes se habían acercado a esta figura con interés investigador lo habían dejado ahí. Ahí, un stand-by que aquí en Zona Historia pues vamos a ver qué habrá pasado con nosotros dos hablando en todo momento sobre Antonia. Pero para comprender, José Ramón, un poco cómo llegáis a ella, para empezar, ¿cómo os fijáis en ella? ¿Sabíais que estaba en el archivo? ¿Conocíais el personaje? Bien, no, en este caso nos llega muchas veces, en la liebre la levantan a investigadores, usuarios o en este caso la familia. La familia se interesa, no sabe si hay algún expediente, y a raíz de eso miramos en nuestros fondos, en los expedientes del Instituto Provincial, los expedientes educativos, los expedientes personales, y hallamos el de ella, que es al que dedicamos este documento destacado y del que se extraen no pocas conclusiones. Muchos datos, ¿eh? Es más, esto del documento del mes se puede visitar en el archivo provincial, llamando al timbrecito, pueden ustedes entrar, que parece de primeras parece aquello... un poco frío la entrada, un poco frío, con mucha seguridad, como tiene que ser. Pero se puede acceder, ¿verdad?, a la exposición. Sí, se puede acceder tanto físicamente, quien quiera pasarse por allí en horario de mañana, de 8:15 a 2:30, y ver, no es una gran exposición. No, pero bueno, muy interesante. Pero, sin embargo, quien no pueda ir en esos horarios o no esté aquí o quiera verlo a las 4 de la mañana, un domingo, siempre tiene la posibilidad de ver la versión digital, ¿no? La versión digital que hacemos, porque ya no lo hacemos en papel, entre otras cosas por las tiradas en papel son muy caras, no se sabe. Pero bueno, al hacerlo en digital, todo el mundo puede disfrutarlo y descargárselo gratuitamente, y rompemos así las barreras de espacio y de tiempo. Exactamente, se puede ver más en el Facebook, tenéis también un canal de YouTube que ahora está empezando también lo hemos retomado, vamos cargando así como podemos algunas cositas. Lo hacemos en nuestros ratos libres, si es que hay ratos libres. Sí, que es verdad. Y aparte en Zona Historia, que también a quien quiera conocer, pues les ponen el programa y punto, ¿no?
La cuestión es que nos tenemos que centrar un poco en la historia de la mujer y sobre todo en las mujeres que destacan por su, digámoslo así, capacidad intelectual y además por el esfuerzo de abrirse camino en un mundo de hombres y donde estaban súper vetadas. Es más, previo a ella, claro, ella, vamos a situarla temporalmente, final del 19, principios del 20, pero previa a ella, en Cádiz nos suena, por ejemplo, de que tiene calle Rosario Cepeda. Sí, de hecho incluso una niña prodigio, una niña que incluso en su día publicamos algún que otro documento de ella. Yo también, además, tengo de la provincia, por ejemplo, María Ana de Arteaga, de San Fernando, que fundó las escuelas de niñas, María Josefa de la Piedra, también de Sanlúcar, que era botanófila, del Jardín Botánico de Madrid. O sea, ya se va viendo como muchas de ellas a fuerza de destacar, claro, ¿no? De destacar, a fuerza de su valía personal y de tenacidad. En cuenta que entonces no había cuotas, todo Claro. era a base de la valía personal, como hemos dicho, y de una fuerza de voluntad muchas veces inquebrantable, como es el caso del que vamos a ver hoy, de Antonia. Bueno, seguimos Frasquita Larrea, Patrocinio Viedma, etcétera, etcétera, Gertrudis de etcétera. Ores, bueno, Y estamos hablando de Cádiz, ¿eh? Estamos Sí, hablando sí, de Cádiz, sí. no nos fiamos en España, sino propiamente aquí. Y claro, de tanto ir a la grieta, llegará el momento en que esto va a abrir, pero la educación, en este caso, tú hablabas de esto, de las cuotas, pero los estudios de estos de bachillerato, universitarios, todavía Bueno, la no. incorporación, para empezar, el bachillerato, los estudios oficiales, como los entendemos hoy día, es una cosa muy tardía, que empieza la segunda mitad del siglo XIX. Y la incorporación de la mujer es todavía más tardía, todavía más paulatina y todavía con más obstáculos y vaivenes, si procede. Incluso, pero claro, hay que pensar también el porqué, ¿no? El porqué. Muchas veces pensamos, no cabe pensar que las mujeres se agolparan en la puerta del instituto pidiendo la matriculación. Es que la forma de vida no conducía a esa demanda, ¿no? Las casaban jóvenes, ¿no? También. Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué? Porque las clases altas lo que buscaban era a la niña casarla bien. Claro. Y tampoco las mujeres de clase alta necesitaban para vivir una profesión que le garantizase un sustento, ¿no? Y las clases bajas que no llegaban. Entonces, la inclusión, y esto es una teoría que yo siempre he pensado, se produce por el medio, por las clases medias, y en concreto yo creo que son las escuelas normales la primera vía de penetración de la mujer en el sistema, las maestras, ¿no? Las maestras. O sea, que la mujer tienda a la maestría, ¿no? Al magisterio. Claro, porque muchas veces como medida preventiva, sobre todo en las clases medias, se procuraba que la niña estudiase magisterio por si acaso le fallaba el matrimonio y tenía que buscarse la vida de alguna manera. Y con esto se le daba una cultura general y también se le daba un posible medio de vida en una circunstancia adversa, ¿no? Que era el no casarla bien. Bueno, yo tengo aquí varias leyes, no pienso aburrir a nadie, sino, por ejemplo, en 1868, años clave, ¿no?, de la historia de España, se regula la libertad de enseñanza y comienzan las primeras mujeres a solicitar estos permisos, solicitaban permisos para estudiar. También tengo que entre los años 71 y 72 del siglo XIX hay unas primeras andaluzas que solicitan estos derechos, una de Huelva y la otra es de Cádiz. En 1873 comienzan algunas universidades a contar ya con estudiantes, Madrid, Barcelona, algunas, ¿no? Sevilla, Granada. Hay una que le escribe una carta a Amadeo de Saboya, al rey pidiendo un permiso, el rey se lo concede. El favor real. El favor real, y no hay más que hablar, ¿no? E incluso en 1875 Dolores Aleurriera se inscribe en la Universidad de Barcelona en medicina, licenciándose en 1880, que sería la primera médica de España, que sería Dolores Aleurriera, 1880. Luego, bueno, pues habría otras más que la seguirían. Y seguirían un poco las leyes, pero las leyes vemos que se van a abrir y luego a cerrar otra vez. Cerrar sí, es una época de muchos vaivenes, que se abre, cierra.
se abre pero sin posibilidad de continuar a niveles superiores, se vuelve a cerrar. Sí, pero universidad no. Universidad sí, pero sin poder ejercer. ¡Hala! O sea, que podías tener el título de médico o doctora. O sin saber si va a poder ejercer. O estudios sí, pero con el visto bueno de la superioridad, condicionado eso. En fin, hay una serie de vaivenes. De hecho, nuestra protagonista, cuando empieza a estudiar, no sabe, que es en el año 82, si no me equivoco, no sabe si va a poder terminar. Claro, porque las leyes... Y no sabe, una vez empezado el bachillerato, no sabe si va a poder tener acceso a una carrera superior. De hecho, en el 82, y lo estoy leyendo, aparece una ley, en el 82, justo en el año que empieza a estudiar, que da marcha atrás y se prohíbe que las mujeres accedan a la universidad. O sea, que ella va estudiando porque es lo que le pide... Sí, va por un terreno minado, un terreno empantanado, no sabe dónde va. Por eso, bueno, luego lo veremos cuando hablemos de su expediente, debió ser una persona con una fuerza de voluntad tremenda y con una determinación a llevar hacia adelante lo que era su proyecto personal educativo o su vocación, muy grande, muy fuerte. Claro, estamos hablando también de una época en que empiezan, siempre ha habido luchadores más feministas, pero en esta época es cuando vemos que irrumpe más, empieza el feminismo, ¿no? En clases medias altas, hay que decirlo, en las bajas es más difícil, y estamos hablando por Clara Campoamor, Victoria Kent, Emilia Pardo Bazán, Concesión Arenal. En este siglo XIX-XX es donde se va a mover este movimiento y donde algunas van a perder ese miedo, ¿no? Claro, porque... además hay que tener en cuenta, y esto hemos pasado un poco por alto, en esos años, en esas tres últimas décadas, o incluso un poco antes, se ponen de moda lo que eran, a la gente pudiente, que eran las mujeres que podían estudiar, una cosa que se llamaba los estudios adorno, que era, bueno, vamos a darle a la niña una cultura general, que aprenda francés, que aprenda a bordar y que aprenda a tocar el piano, por ejemplo. Y con eso va que chuta, con eso la casamos bien, y como no necesita trabajar para ganar un sustento, pues entonces por eso digo la importancia, y bueno, y en los países anglosajones, que es donde empieza a incorporarse la mujer a la educación superior, también el magisterio, las maestras, es la vía de penetración, porque muchas veces las chicas que estudian magisterio y empiezan a ejercer, empiezan a ver que quieren saber más y que quieren tener más titulación, y entonces continúan estudiando, y como un segundo paso o como una culminación de sus estudios quieren acceder a esos estudios universitarios. Hay que tener en cuenta que el magisterio entonces no era un estudio universitario, era una especie como un FP, ¿no? Para que lo entendamos. Efectivamente, había además uno elemental y uno un poco más superior, pero muchas de estas chicas o mujeres les pica el gusanillo de la ciencia o del saber y quieren seguir adelante, ¿no? Y entonces esta es una de las... Claro, además lo necesitan para su trabajo, para su... Entonces esta, como hemos dicho antes, es una de las vías de penetración. Y otra será la de medicina. Bueno, también enfermería, también tiene su cupo, pero nos toca en Cádiz medicina. Y es que nuestra facultad de medicina, que tiene mucha historia, eso sí que merece un Zona Historia, pero especial, y grabarlo allí además. De allí, claro, va a surgir, estamos hablando de una de las escuelas de medicina más importantes de España y de las más antiguas de Europa. Que hereda el Colegio de Cirujanos de la Armada. Y de aquí, claro. Sí, y aunque estamos, bueno, obviamente no tenía todavía distrito universitario la provincia de Cádiz, pertenecía al distrito universitario de Sevilla, pero no desaprovecha la Universidad Literaria de Sevilla, que es como se llamaba entonces, la oportunidad de incorporar este centro como centro universitario, y lo incorpora a su distrito universitario. Claro, además el centro con una categoría enorme, con las personas. Luego vamos a ver la orla de nuestra amiga, que lo acompaña alguna personalidad que otra, o hermano de personalidad, de algún premio Nobel que otro, para que vean la categoría de la Facultad de Medicina de Cádiz, que será a partir de 1844, cuando ya sea Facultad de Medicina. Sabemos antes que fue Colegio de Cirugía, más o menos lo mismo, pero con otro nombre y otra dedicación, que era servir a la Armada, ¿no? De médicos y de especialistas. No cabe duda que era la de más tradición en la península ibérica.
Sí, sí, estoy buscando desde 1728 con el Colegio de Practicantes de la Armada, nada más y nada menos. Y además has dicho una cosa antes importante, que la medicina también es, aunque parezca un terreno vedado para la mujer, pero es también una de las primeras carreras a la que se incorpora junto, bueno, el magisterio hemos dicho que no era carrera, pero junto profesionalmente, porque siempre ha existido la enfermera anteriormente, claro, la partera, la comadrona, y ahora... pero no profesionalizada. No profesionalizado, ¿no? Claro, aquí ya es con un título... Pero las primeras mujeres universitarias son también de medicina. De medicina. Lo vamos a ver. Y de hecho, vamos a agradecer desde aquí a dos trabajos básicos sobre Antonia Monreal. Vamos a empezar ya con Antonia, que es el de Beatriz Sáez, que es doctora en medicina, especialista en medicina interna y neumología, y Consuelo Flecha. Sí, Consuelo Flecha, que es de Teoría e Historia de la Educación, Universidad de Sevilla. Catedrática. Efectivamente, una de las personas que más ha trabajado en temas de mujer y educación superior en España, y ella es la que nos dice que Antonia pues es la primera universitaria de Andalucía y la primera médico o médica. La primera médica. Pero claro, llegaban hasta que se sacó el título, ¿no? Sí, los estudios, como hemos dicho antes, los estudios que había sobre esta figura de Antonia Monreal, sobre este personaje, no me atrevo a decir personaje, pues suena... No, suena despectivo, pero sí, es un personaje de la historia. Se paraban ahí. Decían que se sabía que había estudiado, de hecho se ha publicado su expediente académico de la Facultad de Medicina, pero se paraba ahí, no se sabía si había ejercido, cómo, cuándo, dónde, ahí se paraban. En la vorágine de estos días hemos puesto unas pequeñas piezas en el puzzle. Hemos dado un pasito más. Todavía nos faltan y animamos a muchos... Bueno, ya sabemos de alguien que se va a encargar de estudiar lo que nos falta. Lo dejamos ahí para que alguien lo continúe. Pero vamos a empezar por la biografía de nuestra amiga Antonia Monreal, de Andrés o Andrés. Nos podemos encontrar de diferentes formas. Ella sí, ella incluso, bueno, en su expediente tiene una instancia porque se da, luego cuando veamos su expediente hablaremos de esta circunstancia, porque ella misma pone, algunas veces ha firmado como Monreal y Andreses. Entonces, ¿que le trajo problemitas? Le trajo problemas y se vio obligada a hacer un procedimiento para verificar lo que es su identidad, ¿no? Y para decir que efectivamente ella, donde puso Andreses, es Andrés. O sea que por poner la firma, el apellido más bonito, claro, la lió. Entonces no existía todavía el DNI, cuando a partir de los años 40, que creo que empieza el DNI, no se nos ocurre, o 50, no se nos ocurre ya firmar más, ni poner el apellido de una forma distinta al DNI, porque nos traería muchos problemas. Y ella era, Antonia Ramona Josefa de la Santísima Trinidad Monreal y Andrés, según su partida de nacimiento y según su certificado de bautismo. Nacida en 1882 en una calle muy gaditana del Mentidero, que es la calle Molino, la de la Peñal Molino, evidentemente, actual Adolfo de Castro, número 3, que hace esquina con la calle Orozco. Es una casa, la verdad, muy bonita, unos balcones con unas rejas preciosas, y en ese edificio pues nacería la primera universitaria andaluza y primera médica también, bautizada por supuesto en San Antonio. En San Antonio, su padre era Pascual Monreal, un comerciante del comercio natural de Cartagena, y su madre era Josefa Andrés, natural de Cádiz. Bueno, en la partida de nacimiento también nos dice quién son sus abuelos. Ya habla de todo. Y también sabemos de su infancia, lo que podemos saber es que ingresa en el instituto con 9 años. Todavía podemos hablar de infancia. ¿9 años? Su examen de ingreso lo firma con 9 años. Claro, no es el instituto que hoy pensamos. No. Pero antes hay un colegio de primaria, hay una enseñanza básica. Bueno, no sabemos en qué colegio de primaria estudió, lo intuimos, porque de hecho los dos primeros, es que hay que decir que en el bachillerato entonces se podía estudiar en varias modalidades. Se podía estudiar por libre, enseñanza doméstica o enseñanza oficial. Enseñanza oficial es aquella persona que va todos los días a clase y se examina. Por libre todos lo sabemos. Y enseñanza doméstica es que tú tienes y no era algo tan descabellado, porque de otros expedientes que tenemos en nuestro archivo de alumnos, por ejemplo Manuel de Falla,
estudió en el instituto, pero por enseñanza doméstica. Él tenía su profesor que le daba clase en casa y cuando iba solo a los exámenes, y eso es lo que le homologaba sus estudios, el que hiciera los exámenes en el instituto. Y en este caso también se podía estudiar por privado. Y de hecho Antonia, y si estamos hablando de su infancia hay que decirlo, estudia los 2 primeros cursos de bachillerato, los estudia en el colegio Pestalozziano de Toma Cádiz. ya. Ahora explicaremos si quiere lo que es. Pestalozziano, explíquese. Un colegio que parece ser que estaba en la Plaza de las Viudas, y es un colegio que, de ahí el nombre, se inspira en los postulados de un pedagogo suizo, hay conexión suiza, luego veremos. Luego vamos a hablar de Suiza, luego vamos a hablar. Y este pedagogo, que era muy discípulo de Rousseau, y bueno, ya en esta época no ejercía, ¿no? Pero sí tenía discípulos por todo el mundo. Y es un pedagogo partidario de una pedagogía y de una forma de enseñar bastante innovadora para su época. Es el que empieza a introducir la educación física en la educación, la coeducación, el aprendizaje un poco experimental, no solo... Aprendían matemáticas cantando, creo. Efectivamente. Tenían gimnasio, teatro, que no era... sí, claro. sí. Y en Cádiz, pues había un pedagogo, que bueno, creo que era natural de Ronda, Vicente Ramírez Brunet, que funda este colegio pestalozziano donde Antonia estudia estos cursos. Es más, en su expediente le firma, en este procedimiento que hemos dicho que se confunde de apellido, este pedagogo, Ramírez Brunet, le firma, le hace una acotación como dando fe de que ya... una especie de recomendación, ¿no? Pero... Bueno, pues ya nos acerca ahí. Bueno, de la Plaza de las Viudas pasará a la calle San Francisco, el Instituto Rosario, que hoy día está cerrado. Ese era el Columela de entonces, instituto que merece un homenaje enorme porque por ahí ha pasado... Pues no, casi todas las personalidades de Cádiz, hasta Cañamaqui, que lo hicimos hace una semana. Cádiz y de fuera de Cádiz. Nosotros que tenemos allí los expedientes alucinante, académicos, pues tenemos, por ejemplo, a Alejandro Lerroux, presidente de la República, a José Antonio Primo de Rivera, a militares como Quindelán o Varela, Claro, era el único instituto con el de Jerez, ¿no? Que hacía en la provincia. Ahí hay que explicar que el de Jerez es anterior, sí, y aunque hay una ley que dice que en toda capital de provincia debería haber un instituto, aquí, como siempre, Cádiz llega más tarde porque ya en Jerez existe uno de financiación privada, entonces la administración no quiere sufragar dos institutos. Y es más, cuando empieza el de Cádiz, todavía los primeros años no tiene la categoría de provincial por no, digamos, solapar a lo que existe en Jerez. Bueno, pues aquí va a estudiar nuestra protagonista, Antonia Monreal, y aquí sí que nos vamos al Archivo Histórico Provincial, nos vamos a las vitrinas, y allí os encontráis una carpetilla donde viene todo, incluso fotografía, ¿viene también de ella? No. Las fotografías que tenemos no lo han facilitado la familia. La familia, pero bueno, sí lo que tenemos son todas las notas. Un expediente muy jugoso que empieza, como hemos dicho, por un examen de ingreso, en el que hemos dicho que tenía 9 años. Y en el que hoy nos parecerá un poco tonto, pero bueno, el examen de ingreso tiene una operación de aritmética y atento a la frase del dictado, y un pequeño dictado en el que Antonia Monreal, con una letra preciosa, dice: todo cambia y se modifica en el tiempo, pero la esencia permanece inalterable. Precioso. Una frase bonita, un poco obvia, ¿no? Un poco tautología, porque pero menos que escribas bien y sepas una base matemática. Efectivamente. ¿Qué más tenemos en este expediente? Bueno, después del examen de ingreso tenemos, muy importante, su expediente académico, en el que podemos ver los cursos que hizo y las calificaciones. Hablemos de calificaciones, porque aquí apuntaba maneras ya, ¿eh? Bueno, pues de todas las asignaturas que cursa entre los años 82 y 89 tiene 12 sobresalientes, un notable y un bueno.
y obtiene el grado de bachiller con la calificación de sobresaliente. Claro. Además, en la carpetilla hay, y por eso ya aquí vemos la conexión con la Facultad de Medicina, hay una anotación a mano diciendo que se ha informado a la Facultad de Medicina de la obtención del título. O sea que ya de aquí se podía extraer que ha estudiado medicina. Y aquí yo creo que ella tendría claro que quería... No, en el instituto yo creo, claro, a todos nos ha pasado. Ahora veremos otra parte de su expediente que nos puede conducir a pensar eso. Porque, bueno, también tenemos el certificado de nacimiento del registro civil, con los datos que familiares y de filiación que hemos visto antes, de bautismo. Este expediente en el que hemos dicho que este procedimiento, esta instancia en el que hay problemas con su identidad y tiene que intervenir el director del Colegio Pestalozziano y algún que otro catedrático. Incluso hay una prueba caligráfica para ella demostrar que efectivamente es su identidad, que cuando ha firmado con el otro nombre es ella también. Y esto es importante, una solicitud, una instancia al director del instituto para que le permita, ya con 17 años, en el 90, que ya prácticamente ha concluido sus estudios de bachillerato, que le permita matricularse en primer y segundo curso de alemán. De alemán, que también nos da una pista. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir a publicidad, pero vamos a volver porque vamos a contar, bueno, una vida un poquito aventurera que luego tiene Antonia y que hemos ido descubriendo. Nada, unos anuncios y enseguida volvemos. Pues volvemos de la publicidad y volvemos con lo que estábamos hablando. Se inscribe en alemán sin tener por qué, pero nos da una pista ya también. Tú lo sospechabas el otro día en el archivo. Sí. Porque, bueno, yo creo que básicamente ella ya prácticamente ha concluido sus estudios de bachillerato y no necesita hacer 2 cursos del tirón de alemán. No todos los institutos tenían alemán, claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hemos visto en alguna memoria del instituto, alguna de las memorias, que se pone la asignatura de alemán para facilitar o a petición de los alumnos de medicina. Hay que pensar que en esta época, finales del siglo XIX, mucha de la bibliografía médica está en alemán. Incluso en España surgen, bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente, creo que es Gustavo Gil y alguna que otra editorial que se especializa en traducir tratados médicos del alemán al castellano. Entonces yo pienso modestamente que aquí ya con 17 años a nadie se le ocurre estudiar alemán por gusto, ¿no? Los cursos del tirón sin hacerle falta. Que ya Antonia estaba pensando ya tenía una clara vocación y tenía claro el dedicarse a... Hay que pensar que todavía no sabía ya seguro si le iban a dejar estudiar y terminar la carrera, ni siquiera si iba a ejercer. Claro, porque sí que lo que encontramos también es una petición de estudios universitarios, o sea que tramita una instancia al decano de la facultad. Claro, es que es la primera. Es que ella, si eres un hombre, pues no, lo entregas y punto, pero ella dice, bueno, interesándose en continuar sus estudios en la carrera de medicina. Y conviniendo asistir a las clases como alumna oficial para aprovechar la enseñanza completa de la misma. Claro, y ella quiere asistir además. Eso tiene su explicación, porque es que en el bachillerato ella, la mayoría de las asignaturas la ha hecho por libre, o la ha hecho por... en esa época había mucho miedo a que se compartieran espacios por lo que pudiera pasar. Claro, socialmente, ¿no? Lo verían como algo soez, que una señorita estuviera entre tanto hombre. Había miedo por parte de los padres, por parte también del profesorado, de que no se fueran a distraer, en fin, que la coeducación o la utilización conjunta de espacios no era algo muy... Entonces la mayoría, se encuentran muchas peticiones, tanto en secundaria como... de alumnas queriendo asistir para tener un mayor provecho, ellas dicen para tener un mayor provecho, por atender mejor las explicaciones del catedrático mejor que desde casa, en fin, por sacar mayor provecho a sus estudios, pero claro que eso no siempre
estaba dado de plano, sino que... Lo que sí... Sí, pero lo que sí nos dicen las investigadoras, que no saben qué condiciones finalmente estudió. O sea, sabemos que lo pide y que va a estudiar medicina, pero no sabemos si asistiría a la Facultad de Medicina. Ahí no hemos llegado. No hemos llegado. Eso es otra pieza del puzzle que está por poner. La dejamos para otra. Claro, y es más, es una cosa muy curiosa y lo encontramos en la prensa de Cádiz y de la provincia, periódico El Guadalete, que creo que es de Jerez, Jerez el Puerto, donde, bueno, viene una noticia, pone triunfo completo. En el día de ayer ha terminado sus exámenes en nuestra Facultad de Medicina la distinguida y veña señorita de esta localidad, doña Antonia Monreal y Andrés, aprobando con notas de sobresaliente. Bueno, y sigue un largo texto echándole flores a la alumna. Ecos de sociedad. Ecos de sociedad. Bueno, también aportamos... Oye, pero bueno, se refleja, sí. Pero incluso, aparte de que, como hemos dicho, en la universidad, en el archivo universitario de la UCA, de la Universidad de Cádiz, está el expediente de haber estudiado medicina. También hemos aportado, gracias a mis excompañeros, ¿no? Porque yo soy también funcionario del archivo de la Universidad de Sevilla, aunque ahora estoy en excedencia, no puedo estar en dos sitios a la vez, me han mandado el registro de títulos, que eso todavía quizá tenga más fuerza, ¿no? Porque cada vez que la universidad, y en este caso Universidad de Sevilla, que era la que pertenecía, expedía un título, había un libro registro en el que hacían un asiento diciendo fulanito de tal, se le ha dado el título tal día por tal titulación. Entonces, gracias a eso podemos asegurar fehacientemente que efectivamente se licenció, que es lo que pone, en medicina y cirugía, que es lo que pone, con la fecha, que eso es lo que da la validez de decir que la antigüedad del título. Febrero de 1896, con la calificación de sobresaliente también. Efectivamente. Que no es que fuera la primera mujer tal y tal, no, estamos hablando de que encima es que era tremendamente buena. Bueno, pero es que hay que ver, hemos dicho que de las conclusiones que se pueden extraer de su expediente académico hay varias, y hemos dicho la determinación y la fuerza de voluntad. Hay que pensar que cuando ella empezó a estudiar bachiller, no sabe si lo va a poder, le van a dejar hacerlo entero, no sabe si le va a servir para algo, no sabe si una vez acabado va a poder continuar los estudios universitarios, y no sabe si que cuando continúe los estudios universitarios le van a dar un título, y además no sabe si va a poder ejercer. Ahora no sabemos si va a ejercer. Hasta aquí se sabía. Bueno, digámosle a un chico, a un chaval o una chavala de hoy día que estue una carrera y que ya veremos, ¿no? Y que ya veremos si le dan título o no, que ya veremos si le va a servir para algo. Bueno, eso lo último, lo último más o menos. Y la cuestión es que en estos años ella era la primera, pero había otras mujeres también orbitando alrededor de la Facultad de Medicina. Una de ellas es cubana, pero va a tener los estudios aquí. Hablamos de Gertrudis Martínez Otero. Esta es Gertrudis Martínez, va a estudiar el año de preparatorio de la Facultad de Medicina, y la que nace en Cuba, María Asunción Menéndez de Luarca, que bueno, va a tener un periplo, que también tiene otro programa, por Atlanta, por Cádiz, etcétera. Y ellas, en los años en que ella está en la facultad, no se sabe si coincidieron o se conocerían por el ambiente, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, y hombre, lo ideal sería poder entrevistar a Antonia, pero eso me parece que va a tener difícil solución. Y ahora la gran pregunta que se hacían las investigadoras, ¿trabajó como médica? O sea, ¿tuvo una consulta? Y es aquí cuando empezaron nuestras luces. Son muy peligrosas. Tú pusiste una piedrecita en el camino y yo puse la otra. Sí, yo me fui a mis famosas guías Rossetti, que la facultad las tienes colgadas, la Universidad de Cádiz las tiene colgadas en internet, en Rodin, ustedes acceden, guías Rossetti, eligen el año y allí pueden consultarlo todo. Bueno, la guía Rossetti... Claro, las guías Rossetti, hay que decir que son una especie de directorio de la época, una especie de páginas amarillas de la época, en las que, entre otras mucha información, muchas veces estaba destinada tanto a los que vivían aquí como a los que venían de fuera y querían saber, bueno, pues los profesionales, la gente donde vive, era posible localizar servicios y profesionales. Claro. Herramienta utilísima para los historiadores de hoy día. Gracias a ella, en el año 88, 89 98, 99, 1900, los tres últimos años de
del siglo XIX, aparece Antonia Monreal en la calle José del Toro 23 y pone que es médica. Bueno, digámoslo así, pone Antonia Monreal, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en partos y enfermedades de la mujer y niños. José del Toro 23. Consultas diarias de 2 a 4, gratis a los pobres lunes, miércoles y viernes. Un clásico eso, ¿eh? Claro, y bueno, y a ella le dejaron, imagino que ella también tenía vocación, pero la parcela que siempre dejan a la mujer, ¿no? Los niños y la mujer, la propia mujer. Sí, bueno, sí. la guía Rossetti aparecía, digamos, simplemente como doctora. Luego apareció en el periódico El Guadalete algo que nos confirmaba, que es lo que acabo de leer, que es el anuncio como doctora. Me anuncio para que vengan a mi consulta. Ejercía profesionalmente. Que creo que el anuncio es del año 97, con lo cual acaba la carrera, se pone a trabajar. Pero la cosa era que en el domicilio o en José del Toro 23 encontramos 2 o 3 doctores más. Sí, ahí podemos especular si era una clínica o compartían un gabinete, el piso, un gabinete. Ella especialista en niños y mujeres y los otros... O el dueño de la casa, a lo mejor un médico que alquilaba oficina a otros médicos, no lo sabemos. Pero bueno, esa fue tu aportación, pero luego también es que el problema de ver si ejerció profesionalmente es que cuando ella empieza, supuestamente, o mejor dicho, cuando ella termina su carrera, para ejercer todavía no era preceptiva la colegiación. Y ahí el error quizás de las investigadoras. Bueno, de las investigadoras. La ausencia de datos, porque claro, te vas a los colegios médicos, claro, y no hay registros de esa fecha. Entonces, ¿dónde podemos saber si ejerció o no? Y ahí nos vamos al Archivo Histórico Provincial, que estaba José Ramón, y claro, como siempre hay que pagar impuestos, ¿verdad? Efectivamente. Allí tenemos Hacienda. Muchas veces lo doloso al final da otros frutos, ¿no? Hay unos libros registros de Hacienda, porque entonces se pagaban. Además, qué cosa más variopinta unían. El impuesto, la matrícula industrial, que pagaba cualquier industrial o cualquier profesional, ya tuviese una cafetería, una bacería o por fuera trabajar, carbonero, a pagar. Y entonces ahí aparecen registrados todos los profesionales con lo que pagan, ¿no? ¿Y en categoría de qué? Bueno, el que tiene una casa de hospedaje, pone casa de hospedaje, el que es abogado por abogado. Luego también se pagaba un impuesto por carruaje y había un tercer impuesto que era se llama, en terminología de la época, la patente de médico. Que quiere decir que todo aquel médico que ejercía, que abría su consulta y que tenía una consulta abierta al público, pagaba una cantidad por ejercer. Y eso está recogido en esos libros. ¿Y quién está debajo? En el libro aparece Antonia y justo debajo Cayetano del Toro. Sí, está además ella con el número 8. No podemos decir colegiado número 8, pero... ese año pagó el 8, la octava que pagó fue ella. Médica patentada en Cádiz, número 8. Y creo que había unos 47, 48 médicos ese año en Cádiz. No mucho más. La única mujer, ella, evidentemente. Y justo debajo de ella, el más insigne, ¿no? Efectivamente, el buque insignia de la época. El buque insignia, Cayetano del Toro, nada más y nada menos, que ya nos llevamos la sorpresa. Con el número 9. Con el número 9. Claro, ahí ya confirmamos de todas, de que ejerció. Sabemos dónde, no sabemos si fue el domicilio también, no lo sabemos, habría que indagar en los censos, etcétera, etcétera. Eso trabajo para el que venga, ahí lo dejamos. Pero sí en José del Toro, número 23, abajo, justo enfrente de la tienda de música, para que nos hagamos una idea. Y claro, viene ahora otro episodio, porque de repente llega el año 1900 y yo tengo aquí en Ecos de Sociedad también, de un periódico. Anoche se verificó en el domicilio de la novia la toma de dichos de la linda señorita Antonia Monreal y Andrés, su apellido, y el señor don Abelardo Triay, que reside en Gibraltar. Se ha casado con un llanito en San Antonio. Bueno, le ha pedido la mano aquí. Y una palabra muy decimonómica, verificar. Verificar. Si uno lee la prensa de finales o del siglo XIX verificar para todo. Se verificó una corrida de toros, se verificó una pedida de mano. Es el verbo. Bueno, pues la vemos en San Antonio, creo que se casa, ¿no?
casándose con un gibraltareño que es Abelardo Triay, menudo apellido que me trae a mí otra investigación, sí, bueno, pero nada que ver los Triay, serían primos lejanos, que es de Gibraltar y está aquí y... Que también tenemos algún que otro expediente suyo de su marido, Abelardo. ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues que estudió primero náutica en la Escuela de Comercio Náutica, que era una de las instituciones educativas que había en Cádiz, incluso previa al Instituto Provincial, y luego, una vez ya mayor, una vez terminado los estudios de náutica, estudia también en el Instituto Provincial, no coincide con Antonia. Es mucho mayor, 15 años mayor que ella. Y bueno, aprobadito por los pelos toda la asignatura. Sí, ponía aprobado. No era Antonia, no era Antonia, no. Y bueno, estudia náutica y ya de mayor él se convertirá también en médico, ¿no? Parece ser que sí, ¿no? Eso es lo que... además ejerce, ¿no? En Gibraltar, tú lo has podido comprobar. Sí, ahora nos vamos a ir. Porque todo esto de la boda y tal y cual ocurre en el año 1900, creo que yo aproximado, y yo me he ido a Gibraltar, pero por el ordenador, que habría que ir a investigar, y yo me encuentro que en el censo de 1901 aparece... y lo vemos en pantalla, pues aparece en este caso muchos Triay, varios, pero aparece Abelardo, que es de Gibraltar, que es médico, y bueno, y que vive, fíjate, ¿no? Carril de la Campaña, incluso en varios censos va a decir varios domicilios. Y abajo, Antonia, que en este caso, como son británicos allí, Antonia Triay, claro, Antonia Triay recibe su apellido. Adoptan el apellido de... pues que es de Cádiz, España, y no pone nada más, no pone su trabajo. Nos la vamos a encontrar en el 11, 1901, 1911. Luego volveremos atrás en el tiempo. Pero sí, en un, digámoslo así, en un blog muy importante de historia de lo que sería Gibraltar, pues vamos a encontrar que este señor habla de Lady Doctor. ¿Y quién es Lady Doctor? Pues en este caso Antonia Triay, para nosotros Antonia Monreal, que va a solicitar un permiso a la colonia británica para poder ejercer allí con su título que previamente ha pedido en Cádiz. Y donde probablemente sea la primera también, ¿no? Claro, ellos la consideran la primera que dudan que ejerció, pero la primera médico de Gibraltar, claro, por extensión, no tenían facultad de medicina. No. Pero la tienen en cuenta, hay un archivo, una carpeta en los archivos de Gibraltar donde está Lady Doctor y hablan de ella. La vemos en Gibraltar, la duda, ¿trabajaría allí? ¿No? Bueno, otro misterio sin resolver, que está pendiente de... Bueno, también hay que pensar que en este tiempo muchas mujeres que tenían su carrera o su eso, lo abandonaban al contraer matrimonio. No sabemos si este caso... Lo que hemos visto de la patente de médico es previo al matrimonio. No sabemos si una vez después de su boda y trasladado a Gibraltar siguió ejerciendo. Pero esta mañana justo... me encuentro yo que este gibraltareño dice, y se fue a Suiza durante algunos años. Digo, venga, hombre, a Suiza no. Conexión suiza. Conexión suiza. Aprendió alemán. Además, zona germanófila de Suiza, ¿no? Exactamente. Nos vamos a Arosa. Bueno, voy a explicar cómo ocurrió todo esto. Venga, a Suiza, muy bien. Y yo pruebo los buscadores de prensa y tal y cual, incluso busco en archivos suizos, no encuentro nada, evidentemente, pero de repente... aparece en un periódico que se llama La Dinastía, que es del órgano del Partido Liberal Conservador de la provincia de Cádiz, el junio de 1906, el propietario Rafael de la Viesca, importante y conocido en Cádiz, pues en ese artículo de prensa que se llama Desde el extranjero, un señor, bueno, pues describe, bueno, como corresponsal, ¿no? Como que pues estamos aquí en las montañas de Suiza y hemos descubierto que hay un pueblo que se llama Arosa, que lo han construido con varios hoteles, digamos como una villa balneario. Exactamente, una villa balneario, que hay allí un complejo para las enfermedades. Era muy típico esto, muy típico de la época. Aquí en Cádiz también lo teníamos. Todos los tratamientos, o la mayoría de los tratamientos, pasaban por retirar, quien podía, retirarse un balneario. Es que estamos hablando de un viaje a recuperar su salud. Génova, Milán, y de Milán llegaríamos a Arosa, que es el este
de Suiza, donde se habla germán, hablante, germán, lo he dicho en inglés, germán, alemán, romanche o algo así, que es una lengua muy... e italiano. O sea, que a ella le vendría bien lo del alemán. Bueno, claro, ya tenía su... Pero qué dinero, ¿eh? Claro, pues era un tratamiento que no estaba al alcance de cualquier bolsillo, supongo. Claro, nos dicen que estaba enferma de tuberculosis, un clásico de la época. También muy de la época. Muy de la época. Y claro, yo me la veo ahí y en medio del artículo nos dice, nos describe todo el pueblo y dice: nos hemos encontrado aquí con una paisana, la señora doña Antonia Monreal de Triay. Y ahí yo canté victoria, porque me estaba dando los dos posibles nombres juntos. Claro, aunque según la familia, esto no lo hemos podido constatar, según la familia, acaban separándose. Claro. Ya eso no lo sabemos, pero no lo sabemos, vamos, no lo hemos podido demostrar documentalmente, pero pues claro, en España entonces no es que no existiera el divorcio, pero es una cosa muy excepcional. Claro, y no sabemos si en Gibraltar o en Suiza es donde se produce la posible separación. Sí que se separan, ella en 1906 está enferma, volvería, en 1911 la tenemos de nuevo en el censo de Gibraltar. Estupendo el censo de Gibraltar, que se puede consultar desde lejos. Y hay otro de 1914, ya no está. Está el marido y ya no está. Yo dije, bueno, pero si murió en el 27, que sí lo sabemos porque aparece su tumba en el cementerio de Chiclana, además, que se trasladó. Probablemente y ahí estaban hemos ya llegado, separados, físicamente incluso, ¿no? Claro, ahí hemos llegado que, según nos habla la familia, ellos tienen el recuerdo que vuelve a Cádiz, ¿no? Sí, que vuelve a Cádiz y que muere a la temprana, o por lo menos para hoy, temprana edad de 55 años, que entonces no era tan temprana, porque creo que la esperanza de vida de una mujer entonces andaba por los 50 o 52, pero bueno, eso, y como tú has podido constatar, en el cementerio pues está... Claro, yo dije, a ver si volvió, aquí está su cadáver, pero es que además sabemos que ella, desde Gibraltar, bueno, con su hermano, o sea, hablamos de una persona que tenía muchos posibles, económicamente estaba muy estable, con lo cual nos puede hacer ver que trabajaba o tenía dinero, porque paga un viaje a México, ¿no? Efectivamente, según nos dice la familia, ella solo tiene un hermano, el hermano, que también tenemos el expediente personal, educativo de él, que también estudió, pero el hermano tiene negocios en México, va y viene... Y en una de estas, en una revuelta de esto, parece ser que lo liquidan allí en México, ¿no? Lo matan. No sé si un acto terrorista o como... Y uno de sus sobrinos, y esto, como repito, nos lo dice la familia, va allí a hacerse a ver qué ha pasado con... Pero todo se lo costea su tía Antonia, la médica, la Lady Doctor. La Lady Doctor, ¿eh? La vamos a llamar así, que queda muy chulo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos haría falta que alguien, aunque sabemos que hay alguien detrás de la pista, le vamos a dar la lupa para que nos cuente en un futuro qué pasó con Lady Doctor desde 1914 aproximadamente hasta el 27, seguramente en Cádiz, posiblemente trabajando en alguna clínica o algo, Hospital de Mora o lo que fuera, porque ya nunca más, también nos dicen, tuvo pareja ni descendientes. No tuvo descendencia, nos dice la familia, y tampoco hay ningún registro que indique con esos nombres. Quería decirte también que en nuestro documento destacado facilitamos para aquellas personas que también tengan interés en el tema o tengan algún familiar, un listado de las primeras alumnas del Instituto Provincial, de las primeras 39 o 40 alumnas que se matricularon, no todas acabaron, en el Instituto Provincial, que por cierto, como tú dijiste antes, la primera en matricularse en bachillerato es una chica de Huelva, después va una de Barcelona, que acaba siendo médica, y la tercera en España es una ubriqueña que se matricula aquí en el Instituto Provincial, Sebastiana Bórquez. Fíjate, la primera de Cádiz, la tercera de España, o sea que aquí iban abriendo brechas. No nos olvidemos tampoco, bueno, quiero decir las páginas web donde he encontrado la información, Key of City, Llaves de la Ciudad, en inglés, que es el blog de Gibraltar, donde le dedican también a ella una especie de columna, ¿no? Y nos dan estos datos que abrieron. Y por supuesto el National Archives .gi de Gibraltar,
que también ahí ustedes pueden acceder y ver todos los censos desde 1300 y pico, ¿eh? La verdad que está muy bien. Vamos, es una herramienta bastante útil. Ya saben, pueden visitarlo en el archivo provincial. Una cosita, tenemos próximo, sabemos algo, estamos trabajando en ello. Como dijo aquel... Estamos trabajando en ello, no queremos desvelar. Quizás te pueda hablar más de lo que tenemos pasado en el atrás, pero en fin, que por cierto, en los últimos le hemos dedicado al tema educativo del Instituto Provincial, pues de los últimos, por ejemplo, Abelina, una compañera, hizo uno sobre las escuelas normales de la provincia de Cádiz, que son los estudios de magisterio. Santiago, el otro compañero, recientemente hizo uno que era las raíces gaditanas del Banco Hispanoamericano, porque el fundador del Banco Hispanoamericano estudió en la Escuela de Comercio Náutica, que era uno de los precedentes, como hemos dicho, del Instituto Provincial, y también, bueno, hemos encadenado varios al sistema educativo. Y otro que hice yo hace unos meses fue también de los alumnos sefarditas en el instituto, un capítulo muy desconocido de la historia del pueblo sefardí, de los alumnos sefarditas en el Instituto Provincial, que no todas las provincias tuvieron alumnos judíos y sefarditas. Bueno, pues José Ramón, muchas gracias por acudir a Zona Historia y por soportarme meterme en lío. Lo hemos pasado bien, ¿no? Lo hemos pasado de lujo. Y aquí con Antonia Monreal, que por cierto tiene en Cádiz, en la delegación de la Fundación de la Mujer, existe un aula con su nombre, o sea que una pequeña huella todavía resiste. Y con este programa pues esperemos que se conozca un poquito más. Sin más, les esperamos aquí en Zona Historia en Onda Cádiz Televisión, justo dentro de 7 días.